Bueno, bueno. Fue la señal de repente. Les vuelvo a pedir que a todas, por favor, que si prenden sus cámaras. Muy bien. A ver, aquí tengo un comentario. Ahorita sigue en la azotea con el sol. La señora Rosisol. Me parece que esto me lo comentó Enrique, la señora Rosisol, y le comentaba que sus vasos tendrían que ser de vidrio de preferencia. Porque los puse en vasos de plástico rígido, me parece de crema o algo así. Mi primera pregunta para todas es, ¿quién sí hizo el sistema? Por favor, si pueden, es que les pido que levanten la mano, pero si no todas tienen prendida su cámara, entonces para mí va a ser muy complicado ver si efectivamente están cumpliendo o están comentando o no. O bueno, por el chat, pero por favor prendan su cámara. ¿Me pueden decir quién sí hizo el sistema? ¿Quién lo intentó? Sofía Fuentes, sí. Muy bien. Sí lo hice yo, pero no prendió. Señora Juana, espérame, pero ahorita vamos con eso. ¿Quién sí lo hizo primero que nada? Muy bien. Yo sí lo hice, Sofía Fuentes. 3, 4, 5. 5. Bueno. De los 5, ¿cuál sí prendió? Que levante la mano. De la señora Natalia, ¿de usted sí prendió? No, el mío se quemó. Mire cómo se me quemó la plaquita. Trae atrás un plástico, la placa justo de por cobre, eso. y se me incendió en la cocina, se me incendiaron. Compré más, pero esas yo creo que no sirven. Por lo tanto, pues no prendió. Sí, lo hice en 3 frascos de vidrio y compré la cosita esta. Pues la verdad no me salió. A ver, entonces con nadie prendió, porque tengo unas fotos de unas personas, de 2 o 3 personas que sí prendió el foquito. Eso a lo mejor son del otro grupo. Pero el sistema funciona, ¿eh? Eso yo no lo inventé y eso está probado. Aquí lo que tenemos que revisar, y justo para eso son esas prácticas, qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. Sí, para ver que lo hice con agua de sal. Ajá, sí, espérame. Vamos a revisar paso a paso. Espérenme tantito. El sistema funciona y sí genera luz. Lo que sucede es que muchas veces en un pasito no lo brincamos o no hacemos el pasito o no encontramos el material y sustituimos por otro. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es revisar paso a paso qué fue lo que sucedió. Sí. Primero, tenían que tener sus 2 placas sin plástico, sin cubierta de plástico, por favor, porque si no, se va a quemar si lo calientan en la estufa así. Se quemó porque tenía una cubierta de plástico. En las instrucciones dicen placas de cobre, no placas de cobre con cubierta de plástico. ¿Sí? Entonces, yo no las encontré. Si la tienen pegada, entonces hay que quitarle la cubierta de plástico, porque lo que se prende es el plástico, no el cobre. La placa sí se encendió, mire. Entonces no es una placa de cobre, señora, se la vendieron como tal, pero no es una placa de cobre, porque el cobre no se enciende. Imagínense más. Cada plaquita me costó 20 pesos. A ver. Pobrecita. 8. Y mire. Te diga dónde se compra el material. Porque... ¿Me podría decir dónde podré conseguirlas? ¿Mis frascos están bien? A ver, les vuelvo a repetir. Vamos paso a paso. Primero, las placas de cobre tienen que ser sin plástico, sin cubierta de plástico, porque si ustedes le ponen en la parrilla, aunque no haya sido en la estufa, si le ponen en la parrilla se van a incendiar. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se consigue todo esto? En donde les dije. Yo no estoy inventando nada, y no es la primera vez que doy este taller. Pues yo fui a la casa. Una nota amarilla. A la casita.
Caramba, A República del Salvador, número 40. a ver, les voy a pedir que me vayan diciendo, les voy a ir explicando de nuevo el proceso. Escúchenme, por favor. La mayoría de la gente pudo conseguir sus placas, de los que hicieron el experimento pudieron conseguir sus placas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ok. sí. Entonces, me tengo que ir por ese lado. Sí se puede conseguir el material. Ahora, hay lugares donde venden metales. En estos lugares también venden las placas de cobre. ¿Sí? Hay tapalerías. Hay lugares donde sí las venden. En el mercado yo las he encontrado. Sí, a lo mejor por su mercado, por la zona donde ustedes están, no, pero yo donde las busqué, las encontré. ¿Sí? Entonces, bueno, primero. Segundo, la placa de cobre sin plástico, se calienta, ya sea en la parrilla o en el fuego. Si es en el fuego, les dije que menos de 3 minutos, menos de 7 minutos, 7 o 6 minutos, porque el fuego calienta más. Si es en la parrilla, de 10 a 15 minutos. ¿Sí? Una de ellas. Después, se prepara el agua con sal y se introduce dentro del frasco. ¿Sí? O el agua con limón. Se introducen las dos placas. ¿Sí? Esto las conectamos a los caimanes, a los cables que van a ir conectados al foco o al voltímetro o al multímetro. Y les ponemos bajo el sol. Eso es lo que había que hacer para que esto funcionara. Si por alguna razón no funcionó, algún paso se saltaron o algo sucedió que no permitió que hubiera esta corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, si no le salió en esta oportunidad, no pasa nada, está bien. Es cuestión de práctica. Los materiales no se echan a O perder. morado. Arriba morado. Sí, los materiales no se echan a perder. Sí, los podemos volver a usar. Sí, entonces, si en alguna parte ustedes no siguieron el paso como debía ser, que son pasos muy sencillos, hay que volverlo a repetir. Ahora, muchas veces el problema está en la concentración de sal en el agua. El video explica cuánta sal hay que ponerle, ¿sí? Normalmente se le pone una cucharada. Si no es suficiente, se le pone otra cucharada más, ¿sí? Pero estas son variaciones que van a tener que ir ustedes practicando. Por eso se llama práctica. No se preocupen si la primera no les salió, no importa, ¿sí? Les va a salir. Nada más hay que volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, señora Natalia, si usted fue y le vendieron las placas con pegamento, es porque seguramente le vendieron placas para algún trabajo didáctico, porque traen pegamento para pegarlas, pero necesitamos placas que no tengan pegamento o plástico. Sí, porque si tienen plástico se van a quemar, sea la parrilla eléctrica o sea la parrilla, o sea la de fuego. ¿Sí? Ahora, esas mismas, si ya las tiene, las puede quitar el plástico, como con acetona. ¿Sí? Nada más que, pues, si le quitamos le quitamos lo que está pegado, el plastiquito, y el pegamento que queda pegado con acetona, se lo quitamos. Y entonces ya le queda la placa solita. ¿Sí? Por eso les vuelvo a repetir, no se preocupen si no les salió, porque en los cursos presenciales les sale al 30% nada más a la primera. Algunos a la segunda y otros hasta la tercera. ¿Sí? Y si presencialmente está sucediendo eso, ahora a distancia, así como lo estamos haciendo, pues no pasa nada, pues. Nada más hay que ver, primero, si dejaron la placa que calentaron el suficiente tiempo. Segundo, si la concentración de sal en el agua es suficiente. Tercero, si estaban bien conectados los cablecitos y los caimanes, porque a veces no se conectan bien al foco. Si el foco lo conectaron con los cables pelones y no le pusieron un socket, pues igual ahí falló el contacto.
Cuarto, ¿sí? Que haya suficiente sol. Estas placas, estas celdas, no son de lo más eficientes. Necesitan bastante sol. ¿Sí? Entonces, y tampoco son por acumulación de energía. Entonces, sí les pido que tengan paciencia y que lo vuelvan a intentar y varíen lo que les acabo de decir. Vean si echaron suficiente sal en el agua. Si no echaron, échenle un poquito más de sal. Lo de los vasos, por ejemplo, si pusieron vasos de plástico, ahora usen unos vasos de cristal, ¿sí? Para ver que les pueda salir. Vean si todo está bien conectado. Acuérdense bien si calentaron los 10 o 15 minutos la placa en la parrilla o los 8 o 10 minutos la placa en el fuego. Vean que sus placas no tengan plástico encima. ¿Sí? ¿Qué sucede ahorita? Cuando son los cursos presenciales, yo llego con el material ya preparado para ustedes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de test que pueden suceder ahorita no suceden. ¿Por qué? Pues porque es un material diseñado para dar un curso. Aquí no, aquí cada quien está preparando el material como puede. ¿Sí? Entonces tengan paciencia y vuélvanlo a intentar. ¿Sí? No se desesperen. Les va a salir. Entonces, nada más revisen esos detalles. Que sí esté calentada una de las placas suficiente en la parrilla o en el fuego. Que efectivamente estén bien conectados todos los cables. ¿Sí? Que el agua tenga suficiente sal o suficiente limón. ¿Sí? Que haya suficiente sol y que su placa de cobre no tenga plástico encima. Si lo tiene, ya saben, despegar todo y el pegamento que queda ahí quitar con acetona. Después de que quitan con acetona, lo lavan, porque en la acetona si le ponen al fuego también puede incendiarse. Lo lavan, ya que quedó bien limpia la placa, entonces la que vayan a calentar la calientan. La que no vayan a calentar también tiene que limpiarse. ¿Sí? Quitarle el pegamento, quitarle el plástico, porque si no, no va a funcionar. Entonces le quitamos con la mano o con un cuchillo el pegamento, y el pegamento queda ahí adherido a la placa, lo limpiamos con acetona, lavamos la placa y esa que no se va a calentar la dejamos así, pero limpia. ¿Sí? Entonces, revisemos esos detalles que les acabo de decir y volvamos a intentarlo. ¿Sí? Yo lo que quiero, lo que necesitamos de evidencia es que ustedes hayan hecho sus prácticas, aunque no les haya salido, no importa. Ahorita en este momento no importa si les salió o no. Vamos a corregir todo conforme vaya avanzando este tema, que es celdas solares, para que vaya saliendo. ¿Sí? Ustedes no se me preocupen y no digan, no, esto no funciona. Sí funciona. Nada más es práctica. Les vuelvo a repetir, presencialmente les sale a la primera al 30%. Algunos a la segunda y hasta la tercera en práctica. Entonces, tranquilos. No pasa nada. ¿Vale? Bueno. Nadie me contesta, les digo, sale y todo el mundo se queda mirando la cámara así con diciendo... Sale, No. sale. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, para yo saber si están de acuerdo conmigo o no. Porque igual no están de acuerdo, me dicen, no, no estoy de acuerdo. Y se vale, ¿no? Es que dice que por el chat. Ah, ya, pues es que no vi el chat. Perdón, es que acaba de entrar Enrique apenas. Es que Enrique es el que ve el chat y me avisa, oh, ya. Entonces, ahorita que no viene, ya le di entrada a Enrique. Bueno, hola Enrique. ¿Qué tal? Bueno, ahora, les comentaba Enrique que no había problema si no les salió a la primera, que cuando damos los cursos presenciales, a la primera les sale al 30%, el resto a la segunda o hasta la tercera, el tercer intento. Y ya vimos algunos detalles de que hay que tomar en cuenta para que esto funcione. Entonces, voy a poner ahorita una presentación que me mandó Enrique y fíjense, en esa presentación viene unas que sí salió
un sistema que sí salió. Esto que estamos viendo son sus sistemas, sus circuitos eléctricos. ¿Sí? Qué bonitos, miren. Lo que estamos haciendo es lo mismo, nada más que la diferencia es que en vez de pila es una celda solar casera. ¿Sí? Estas son las celdas solares caseras. Y vemos cómo a estas de aquí, algunas de estas de aquí sí prendió. Esa es la mía, pero ¿La suya? sí, ¿Y no que no le salió? sí me salió, pero creo que el foco era muy grande, ¿no? Sí, por eso entonces sí le salió, ya ve, me decía usted que no. Yo decía, bueno, qué barbaridad. Y estas, pues bueno, son las conexiones. Cuando hacen un punto importante, antes de poner el sistema en el foco, ustedes hacen la prueba de, así sin ponerlos al sol, la diferencia de potencial que hay. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y sí tiene que marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que una placa está cargada más que la otra. ¿Sí? Entonces ponemos la sensibilidad del multímetro al mínimo, la conectamos y tiene que haber diferencia. ¿Sí? Y cuando se proyecta el sol sobre ellas, pues todavía va a aumentar, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si mi foco va a prender o no? Pues bueno, conectando antes de conectar el foco, conectar el multímetro cuando lo ponga al sol, tiene que empezar a aumentar el voltaje. ¿Sí? Eso es algo que podemos hacer. Conecto el multímetro, lo pongo al sol y debe de empezar a aumentar el voltaje conforme el tiempo va pasando. Cuando veo que aumenta el voltaje, en ese momento quito el multímetro, pongo los caimanes conectados a mi foco y entonces el foco muy probablemente vaya a encender. ¿Sí? Ahora, no se me desesperen. Por eso recuerden, se llaman prácticas, por eso. Porque nosotros, antes de ir a lo principal, a lo más importante, que es la celda solar comercial, nosotros veamos que efectivamente el sistema fotoeléctrico de celda solar sí funciona. Si no, ¿cómo estoy convencido de que funciona? Entonces nos tiene que salir, va a salir, no se preocupe. Entonces, bueno. Ahora, ¿alguna pregunta de cómo armar el sistema? De las aclaraciones que les acabo de hacer. ¿Alguna pregunta? Está la presentación de la señora Griselda, que es de la última, del PowerPoint, y ella hizo varias conexiones con sal, con limón y también en paralelo. Entonces, si quieres ponerla. Lo acabo de poner, ¿no es César? Porque la única que me llegó. Son 4 hojas. ¿Sí? Lo acabo de poner. A ver, espérame. No sé, es que a lo mejor no la viste ahorita, pero acabo de pasarla. Justo esta, ¿no? ¿No es esta? La 4. Esta. No, hay otras más. La siguiente. ¿Esta? Esa. Sí. ¿Ah, no la puse hace rato? No, no me di cuenta. Bueno, sí es cierto, aquí agua, sal, 22. Fíjense, si hay una diferencia, un gradiente, una diferencia y se genera un flujo de corriente aún sin ponerla al sol. No sé cómo le fue al momento de ponerla sobre el sol. Porque esto que está marcando el multímetro es una diferencia y bastante fuerte, ¿eh? Entonces, después la agitó las mezclas y le subió a 51. Fíjese. Y al ponerla al sol, ¿prendió el foco? Ya no hizo el foco, dice que no le dio tiempo. Ah, bueno, pues es que le aseguro que con estas diferencias de potencial, al momento de ponerla al sol, prende. Perdón, ese lo hice adentro de casa y esa es la diferencia que me dio.
empezando a preparar el material, primero me dio unos amperes. Con el paso de los minutos algunos fue subiendo y en algunos fue bajando la intensidad de los amperes. Entonces eso fue a la sombra. Entonces ya nada más estoy en espera de hacerlo a la luz del sol para ver la diferencia de los amperes a los que sube con la radiación solar. La diferencia de amperes, fíjese bien, lo que le está marcando es que hay una intensidad de corriente eléctrica. Eso quiere decir que si le pone un foco de muy bajo amperaje, va a prender cuando lo ponga al sol. Porque de una placa a otra hay cargas diferentes. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Ajá. Mi foco es de luz LED. Bueno, es de 3 a 9. Tu abuelo de luz LED. Pero a la sombra no prende. Entonces estoy en espera de hacerlo a la luz del sol para ver el resultado. A ver, eso que me acaba de decir es bien importante. Eso es un punto muy importante al momento de hacer las prácticas. Hay una diferencia, pero no prende. Muy bien, porque está la sombra. ¿Por qué creen que no prenderá? Esa es una pregunta que les voy a pedir que me respondan después de que les pase la presentación que vamos a ver ahora. Ahorita no. ¿Sí? Entonces, hay una razón por la que no prende a la sombra. Ya la expliqué, ¿eh? ¿No tiene carga? Bueno, no, sí, una placa tiene una carga y otra placa tiene otra, y diferentes, ¿eh? Porque hay una diferencia de potencial. Bueno, lo estuve checando y tal vez porque alguno de las placas está en sentido opuesto, no sé, sería cuestión de checarlo bien. No, no va por ahí, pero a ver, piénsenle bien. ¿Qué es lo que buscamos cuando lo ponemos al sol? ¿Que suceda qué? Porque no que tiene tenga calor. una mayor radiación para que dé la energía suficiente para poder prender. Sí, pero ¿por qué prende? ¿Qué se genera cuando la ponemos al sol? ¿Qué provocamos? El calor le produce más radiación, Algo así. corriente. Exacto, se genera una corriente. Si no tenemos sol para que induzca la corriente, no se va a prender el foco. Lo que están marcando es que cuando ustedes miden con el voltímetro, que la placa que ustedes pusieron al fuego a calentar, esa está más cargada y la otra placa está menos cargada. Eso es lo que mide el voltímetro, pero no hay corriente. ¿Por qué? Porque la que está más cargada tiene que soltar los electrones cuando se le pega cuando se le induce o se le pega con energía. ¿Cuál es la energía que le tiene que pegar? A ver, por ahí. ¿Qué energía le tiene que pegar? La radiación solar. Exacto. Cuando le pega la radiación solar a esa placa, libera los electrones. Y al liberar los electrones los empieza a mandar por el cable que va al foco. O sea, se genera una corriente eléctrica. Mientras no les pegue el sol a las placas, ¿sí?, no va a haber liberación de electrones y no va a haber corriente eléctrica. Por eso, aunque sí hay una diferencia de carga entre una placa y otra, como no hay corriente eléctrica, pues el foco no prende. ¿Sí? Cuando le pega el sol, hagan de cuenta que la que está cargada lo suelta y los libera. Y estos empiezan a correr por los cables y eso provoca que el foco prenda. ¿Sí? Entonces, por eso uno de los puntos que les decía, para ver si funciona bien su sistema, es que haya suficiente sol también. Porque si no hay suficiente sol, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta celda es una celda casera, con muy poca sensibilidad comparada con otro tipo de celda. Entonces, por favor, contéstenme en el chat si me entendieron. Y si no, también no le entendí, profesor. Sí. Perfecto. Perfecto.
Perfecto. Muy bien. Sí, exactamente, señora Griselda. Quiere decir que va muy bien. Ahora nada más sáquele al sol y asegúrese que estén bien conectados los cables para que no haya falla y que el foco sea de baja intensidad. Los LEDs son ideales para eso, porque prenden con un volt prenden los LEDs. Muy bien. Quiero comentarles algo. Aquí en este tipo de experimentos, estas son como recetas de cocina, ¿eh? Si lo haces como dice la receta, sabe rico. Si no lo haces como dice la receta, no sabe rico. ¿Eh? Entonces, hacer algo, hay más o menos, porque lo he escuchado en muchas ocasiones de muchos alumnos, provoca que no salga. Hay más o menos lo calenté. No, o lo calientas o no lo calientas. Bien caliente. Los 15 minutos. No, lo dejé 5 porque tenía prisa. No va a funcionar entonces. No me fijé si los cables estaban bien conectados. Bueno, pues entonces tienes que fijarte bien. Hay que hacerlo así, porque son como recetas de cocina, les vuelvo a repetir. Si las seguimos bien, sale. Si no las seguimos bien, no funciona. Por eso es importante la práctica. A ver, les voy a pasar esto que tenía aquí, que tengo aquí, que es un video que les va a dejar, yo creo, más claro lo que quiero que entiendan en este video. Y la siguiente sesión lo revisamos de nuevo. Caramba, ya se me fue. No, recibidos, no, iPhone, no. ¿Dónde caramba está? A ver, energía, acá está. Ahí les va el video, por favor avísenme si se oye o no. Los fotovoltaicos generan suficiente energía para las necesidades de nuestros hogares térmicos que se instalan en casa. Es templado, o sea, hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica. Se escucha muy bajito. Para generar la energía fotovoltaica transforma de forma directa la radiación solar en electricidad. Para ello se necesitan paneles formados por células fotovoltaicas. La energía de los fotones se transmite a los ese movimiento se le llama electricidad. En el caso de fotovoltaica de autoabastecimiento o aislada, necesita una batería y un repuesto. Después, el conversor transforma en electricidad aparatos electrónicos. La tecnología fotovoltaica es móvil, no contamina y los gastos de mantenimiento y explotación son casi cero. Además, es innovador. ¿Sabías que se usó inicialmente para dar electricidad a los satélites? Y que la vida útil media de los paneles es superior a 30 años. Las aplicaciones aisladas fueron las primeras terrestres, en concreto un faro en una isla de Japón. Mueve la sostenibilidad apostando por las energías renovables. Muy bien. Válgame, de repente. No se oye, pero al rato que lo manden no se escucha, no se escucha. Válgame, es que no me llegaron los mensajes, si no lo hubiera parado, pero es de 2 minutos. Muy bien. No sé por qué razón no se escucha. La verdad es que desconozco. Ya hice todas las variaciones en mi sistema, en el software que tengo aquí del Zoom. Ya hice todo lo que tenía que hacer para que se escuchara y no se escucha. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver otra cosa rápidamente, antes de que... voy a pasar un poco rápido esta presentación.
si no la escuchan, perdón, si no la ven completa, no me preocupa tanto, porque quiero llegar a una diapositiva en particular. Que sí me interesa mucho que vean y que entiendan, porque va a complementar justo lo que estamos viendo ahorita. El video que acaban de ver ustedes, que después se los vamos a mandar el link para que lo puedan ver, está basado, es un complemento de lo que vamos a ver ahorita. Sí, la energía solar fotovoltaica para generar energía eléctrica. Sí, los paneles solares son los elementos a través de los cuales el sol nos ayuda a generar energía eléctrica. Esta es la estructura de un panel solar comercial. Tiene un marco de aluminio, un cristal encima, un encapsulado para proteger el panel solar, las celdas solares, otro encapsulado abajo y después una cubierta posterior y una caja de conexiones donde van a ir toda la corriente eléctrica. Vamos a hacer la homologación o la comparación con su celda solar. El marco de encima y el cristal la hacen como son como si fuera el vaso que están utilizando. El frasco, ¿no? Exactamente. El encapsulado también. Estos tres son como el frasco. La celda solar, justo. Son las placas, ¿no? Son las placas, ¿sí? Abajo tiene otro encapsulado. Recuerden que su frasco está rodeando estas placas. Una cubierta posterior y una caja de conexiones, que son los cables, los caimanes que están utilizando para conectarse a las láminas de cobre. ¿Sí? Justo esto, es su celda solar. Vamos a ver más a detalle la celda solar. Este es un panel y aquí en medio están las celdas. Estas celdas, ¿cómo están conectadas? A ver, platícanme, ¿cómo se ven conectadas? ¿En serie o en paralelo? Mira, aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿En serie? Exactamente, están en serie. ¿Sí? Estas celdas solares, esta célula fotovoltaica, estas 4 están en serie. Entonces eso va a provocar que cuando le pegue el sol, la corriente conforme va avanzando, va aumentando y esto va a desembocar en esto que dice diodo, que realmente son los cables donde van a salir la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es lo mismo que esto, nada más que con tecnologías diferentes. Una tecnología casera contra una tecnología industrial, pero es el mismo principio. ¿Sí? Esta es una celda, esta es una celda solar, una célula fotovoltaica. Su vaso con sus 2 placas de cobre es una célula. Esto es una célula. Aquí tenemos una de las placas que está cargada de manera negativa. Acá tenemos otra de las placas que está cargada principalmente de manera positiva. El paso de uno a otro a través de estas corrientes, de estas placas, se genera la corriente eléctrica. ¿Sí? Aquí está pasando del negativo al positivo y después se va hacia estas placas para conducir la corriente eléctrica que se genera. ¿Cómo es que pasa esta corriente eléctrica? Cuando el sol le pega a esta célula. Y cuando pasa la corriente eléctrica hacia acá, puede prender un foco, como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Eso es lo que sucede con sus placas de cobre, nada más que aquí lo que está separando las placas de cobre es agua con sal. ¿Sí? En vez de lo que dice juntura NP, que está aquí en medio, aquí dice un aislamiento, acá lo que está separándola en nuestro vaso, nuestra celda casera, es el agua con sal. ¿Sí? Esto es lo que pasa más o menos. Permítame. Aquí hay un triangulito y una B. ¿Qué significa ese triangulito y esa B? El triangulito es una letra griega que significa delta. Y la B, la V, significa voltaje. En matemáticas, la delta significa diferencia de voltaje. Si tengo una célula P cargada y una célula N cargada, o sea, con diferentes cargas, entonces al momento de que le inyectamos energía,
se genera Protones y una neutrones. corriente eléctrica. Y esta corriente sale hacia un foco, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto es lo que sucede de manera esquemática en un módulo fotovoltaico. Aquí estos módulos fotovoltaicos tienen muchas celdas solares. Entonces este módulo fotovoltaico le pega al sol y genera la energía eléctrica y se va, a un regulador de carga. La corriente que genera las células fotovoltaicas, ¿de qué tipo será? ¿Corriente directa o corriente alterna? Corriente alterna. ¿Perdón? Corriente alterna. A ver, pínsele bien. Cuando nosotros bajamos la luz de los cables de corriente de la calle hacia nuestra casa, ¿cómo es la corriente que viene ahí? Directa. Directa. La corriente que sale de las células fotovoltaicas, ¿cómo será? Directa también. Directa, justamente. Llega un regulador de carga y esto le manda a un acumulador, una batería. Después de la batería se va hacia un inversor. ¿Y qué creen que hace el inversor? Transforma, ¿no? Exacto, lo transforma ¿a qué? Pues energía. A corriente alterna, para que la Ajá. podamos usar sin ningún problema de sobrecarga. ¿Por qué acá en nuestro experimento no estamos usando un inversor? Porque es una célula fotovoltaica con muy bajo voltaje. Aunque sea corriente directa no nos va a tronar el foco. Pero si nosotros conectamos varias células fotovoltaicas a una casa y la conectamos directa y tiene suficiente voltaje, entonces tenemos que primero mandarla a un regulador de carga para que cargue una batería. Y después esa batería ya puede, la corriente que genera la batería la tenemos que mandar a un inversor para que la convierta a corriente alterna y la podemos usar en la casa. ¿Sí? No se preocupen ahorita si esto no les queda muy claro, lo vamos a volver a ver. La siguiente sesión lo volvemos a ver porque tiene que quedar muy claro. Este es otro esquema de lo mismo, ¿sí? Donde las células fotovoltaicas lo mandan a un regulador, esto es una batería, y después de la batería se van a un inversor para que podamos usar la corriente alterna. La corriente alterna se utiliza sobre todo en los aparatos. En los focos no tanto, pero sí en los aparatos. A ver, estoy viendo varias preguntas aquí. Maestro, en YouTube hay un video de una placa donde un bloque de plástico cubren con hilo de cobre y también prende un foco. Sí se puede, pero ese sistema es un poquito menos eficiente. Pueden intentarlo. Yo no digo que no. Si les sale así, perfecto, ¿eh? Perfecto. Si no les sale así, entonces regresen a la placa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí cuando hacen el plástico enrollándole con el cable de cobre, aparte de hacer una celda cargada, también generan un campo eléctrico. Y eso les puede distorsionar el resultado. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Lo podría apagar, por favor? ¿Sí? Entonces, bueno. Miren, aquí lo importante es que ustedes ya están investigando y están viendo otras alternativas. Yo les doy una, pero si ustedes quieren hacer la del cable eléctrico, adelante. A lo mejor es más fácil conseguir el cable eléctrico, que la placa. Pero sí, eso sí va a tener algunas situaciones que pueden alterar el resultado. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes enrollan un cable eléctrico alrededor de un plástico y generan una corriente eléctrica, también están provocando que se forme una bobina, y la bobina genera un campo eléctrico. Y la idea no es hacer un campo eléctrico, sino una corriente eléctrica. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Pero si quieren hacerlo, háganlo, experimenten. Lo que yo quiero es que ustedes se familiaricen con los términos y con el manejo de toda esta tecnología. Cuando tenemos un montón de celdas de placas fotovoltaicas con celdas solares, pues esto nos puede ayudar a generar mucha electricidad para incluso subirla a la corriente normal y que puedan alimentar hasta un pueblo con una serie de placas solares. Justo ahora estoy participando en un proyecto de construcción de un parque solar fotovoltaico. Y cuando me refiero a parque solar, estoy hablando de 64,533 placas placas solares, que cada una tiene como
12 células fotovoltaicas. Estamos hablando de un proyecto de como 70 hectáreas, algo así, de celdas solares para generar energía. Entonces, sí es muy importante que todo esto ustedes lo vayan manejando. Les vuelvo a repetir, hagan los experimentos. Con esta información que les acabo de dar, espero que les quede un poquito más claro. Por favor, hagan los experimentos, no se queden con las dudas y vuélvanlo a intentar 2, 3, 4 veces, lo que sea necesario. Varíen las cosas. Ah, caramba, a lo mejor le eché muy poca sal, le eché un poco más de sal. Ah, caramba, a lo mejor no estaba bien conectado el cable. Véanle bien, pónganle un socket al foco. Varíen su información. Para las que ya lo hicieron. Para los que no lo han hecho, ¿no les da curiosidad? Ya sus compañeras son todas unas científicas de la electrotecnia. Y los que no lo han hecho, se están quedando a la orilla viendo, a ver qué pasa, ¿no? Háganlo también, para todas aquellas personas que no lo han hecho. Sí, señora Rosisol. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo si le eché suficiente sal, ¿puedo volver a ocupar la misma para mañana volver a intentarlo o tengo que tirarla? No, puedo ocupar esa. Puedo ocupar esa. Ahora, que no, cuando dicen suficiente sal, a un vasito con agua, ¿cuánto es suficiente sal? Al vasito que tiene ahí, ¿cuánto le eché de Como sal? unas 3 cucharas de sal le eché. Bueno, hay algo que se llama sobresaturación del líquido, ¿sí? En donde a veces los minerales son tantos que no permiten la conducción. Yo le sugiero que esa la disuelva. A ver si así sí le funciona. 1, 2. Todas, si van a volver a intentarlo mañana, vuelvan a cargar su placa de cobre. O sea, caliéntanla de nuevo. 3, señora Resol, le sugiero frascos de vidrio. ¿Por qué? Porque, ¿qué cree? Cuando le pega el sol con el de plástico, si está en diagonal el sol, no le va a llegar directo a la placa. En cambio, con el frasco de vidrio, con el vaso de vidrio, si está en diagonal el sol, sí le pega a la placa. Eso pudo haber afectado para que no prendiera. Y antes de todo, les vuelvo a repetir, midan su diferencia de voltaje. Tiene que haber una diferencia de voltaje entre las placas. Si no hay una diferencia o es muy pequeñita, quiere decir que a lo mejor no está bien cargada la placa. ¿Sí? Y tiene que volverla a calentar. ¿Ok? Sí. Muy bien. Perfecto. Miren, ya el otro grupo ya está esperando. Entonces, no sé, Jorge, Enrique, si quieres comentar algo más. Sí, nada más, ya les pasé asistencia a todas las que están en pantalla. Ya lo tengo bien, las tengo identificadas, no se preocupen, ya está la asistencia. Solamente de pedirles que revisen en el canal de YouTube, estará la grabación, porque finalmente es un tema que es mucho más técnico, que indudablemente requiere más repaso, y que en la medida en la que lo vean 1, 2, 3 veces las que sean necesarias, por eso es la ventaja de tener el canal de YouTube, podemos llegar más rápido a la siguiente sesión de retroalimentación y sobre todo corregir algunos detalles por los cuales no haya salido el ejercicio. Como verán, pues ya hay ejercicios positivos, resultados finales con el foco o con el voltímetro. Entonces esperemos que para el jueves, revisando estos videos mañana, que seguramente el biólogo los subirá pronto, ya tendremos el ejercicio y el tema completo. Finalmente, si me preguntan sobre la asistencia, esta ya está para todas las que están conectadas. Voy nada más a nombrar rápido, para que no tengan duda: la señora Griselda, la señora Ivonne, la señora Jessica Paola, la señora Juana Madrigal, la señora Margarita Núñez, la señora María Alejandra Montiel, la señora Mariana Bucio, la señora Natalia Bernal, la señora Natalia Tobar, la señora Rosisol, la señora Sofía Fuentes, y Vanessa Estefanía y Yuri Brígido. Entonces no faltó nadie, ¿verdad? No. Yeli Gatuar, yo falté. ¿Yeli ya? Ya, no, Yeli. También. Entonces, pues sería todo, Raúl, porque ya tenemos el otro curso. Muchísimas gracias por su asistencia. Sí, falté yo, Ivonne García. Jessica Chávez, sí. Jessica Chávez se conectó a penitas. Ivonne García también. Ivonne García Jiménez también. Ya está. Ok.
Muy bien, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Muchísimas maestro. gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta Hasta el jueves, luego. profe. Buenas tardes. Gracias. El jueves, gracias por Hasta todo. el jueves. Hasta luego.